días tengan todos ustedes. Feliz sábado, hoy es Día del Señor, como siempre, como estamos haciendo hasta ahora. Si Dios quiere, podamos seguir haciéndolo. Tener un mensaje que llegue a los corazones y que transforme vidas para estos tiempos finales, ¿no? Y tiene que ver un poco con este estudio, con abrir las Escrituras hoy, en cuanto a que tenemos un hilo conductor que nos lleva a aquel levantarse de Pedro y decirle a todo el mundo que se arrepienta y que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Conocemos bien la historia de Pedro, conocemos bien que fue quien negó a Jesús, sabiendo Jesús, mismo Jesús lo perdona y le encomienda una tarea. Y esa es la tarea que a veces nosotros no encontramos como una comisión. Y realmente fue una hermosa comisión que le encomienda a Pedro, estando allí sus discípulos. A Pedro lo había pedido Satanás para zarandear. Y Jesús oró por él. ¿Se imagina esta situación? Jesús orando por una persona, pero en cuerpo y estando Jesús viviendo esos momentos, Pedro viviendo ese momento, que Jesús le estaba indicando luego, más tarde, que él iba a engañarlo. O sea, las Escrituras nos van a dejar una enseñanza en cuanto a unas palabras que Jesús le pudo transmitir a Pedro, y que Pedro luego hace esa orden, cumple esa orden en el día del Pentecostés, en el día en que Pedro se levantó y habló, donde allí se encontraba países como los medos, los partos, los elamitas, los árabes, los de Creta, los de Grecia, los de África. Se encontraban naciones circundantes, pero naciones enteras, escuchando lo que Pedro dijo ese día. Y así fue que la respuesta que nosotros hemos estudiado tanto, la respuesta fue que 3000 se añadieron en aquel día. ¿En cuanto a qué? En cuanto a recibir y en el qué hacer ahora. Porque todo el discurso de Pedro es maravilloso, hablando de David, hablando de Jesús, pasando por los profetas. Pedro sabía que tenía una comisión que hacer. Pedro sabía que Jesús en aquel día, antes del arresto, Jesús tuvo una conversación con Pedro. Y cuando le confirma todo esto, es allí donde nos encontramos con ese hilo que conduce a que Pedro se levantase. Vamos a ver, seguramente hemos conocido, escuchado esta historia siempre, hemos aprendido, ¿no? ¿Hemos aprendido de qué? Hemos aprendido de la tradición, de lo que genera, hemos aprendido del arrepentimiento genuino, y hemos aprendido de la vuelta y el retorno a Jesús cuando hay realmente un arrepentimiento genuino. Dice esa historia que Pedro lloró amargamente, y ese llorar amargamente tiene un significado profundo. Pedro estaba angustiado, Pedro estaba muy mal. Alguien que no lo pudo superar fue Judas, que terminó quitándose su vida. Pero Pedro sabía que tenía retorno, porque luego Pedro lo vamos a encontrar hablando de la esperanza viviente. Esa esperanza viviente que esperamos todos nosotros. Pero ese hilo conductor que te decía, que nos conduce a las palabras de Cristo a Pedro, esa misión fue transportada en el Pentecostés. Antes que pasara el Pentecostés, nosotros encontramos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, otras palabras que tienen que ver con esto. Nos vamos a ver Hechos, primeramente, Hechos, capítulo 1. Quizás hice un resumen de versículos, pero ahora lo vamos a ver detalladamente, solamente para que vean que realmente hay algo que es maravilloso para aquellos que hemos sido bautizados en el nombre de Jesús.
Capítulo 1 de Hechos, versículo 8, allí estaba hablando Jesús, se les había aparecido antes de la ascensión. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando venga ese poder, le estaba diciendo a todos, le estaba diciendo a todos sus discípulos, dice Jesús, que me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, toda esa región que conocemos muy bien, donde se encuentran hoy conflicto también, ¿no? Por quienes tienen a cargo el templo, a quién le corresponde. Bueno, toda esa zona, todo lo que es Mesopotamia, toda Samaria, pero dice, hasta lo último de la tierra. Ese último de la tierra es el fin, es toda la tierra en general, es en donde estás ahora vos, es donde estoy yo, donde está cada una de las personas. Seremos testigos del hecho más importante de saber que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero hay una cuestión mucho más importante en ese hilo conductor